Who's the most controversial? Linebacker Bill Romanowski. Veces campeón del Super Bowl. Un asesino a sueldo más conocido por sus altercados que por sus éxitos en el campo. Un jugador al que temían tanto sus compañeros como sus rivales. Alguien que no solo acabó breaking bones of his opponents and even a teammate. Con la carrera de un compañero, sino también con la suya propia, en una pelea a puñetazos. Combinación de esteroides y etc. que lo convirtió en uno de los jugadores más temidos de la historia de la NFL. Esta es la historia y el trágico destino de Bill Romanowski. Infancia y secundaria. William Romanowski nació el 2 de abril de 1966 en Vernon, Connecticut, hijo de Bill y Donna Romanowski. Era uno de 5 hermanos, y aunque Bill y Donna trabajaban duro, el dinero escaseaba en la casa de los Romanowski. Había sido un destacado jugador de baloncesto y animó e influyó mucho en su hijo para que siguiera sus pasos y se dedicara al deporte. Sin embargo, pronto quedó claro que el baloncesto no era su vocación y que, en cambio, su camino estaría en el fútbol americano. Al crecer, Bill idolatraba a Herschel Walker y tomó como palabra sagrada la rigurosa rutina de entrenamiento del legendario corredor, que incluía 100,000 flexiones y 100,000 abdominales al año. Esto le permitió pasar de ser un estudiante de primer año de secundaria de 1,75 m y 63 kilos a tener un físico ya preparado para la universidad cuando llegó su temporada de último año. Romanowski era un talento de élite en la escuela secundaria Rockville. Cuando su carrera en la secundaria llegó a su fin, algunos de los mejores programas de fútbol americano del país lo cortejaban, incluyendo Boston College, Miami y Notre Dame. Al recordar esta época de su vida, Romanowski dijo: podía alistarme en el ejército o conseguir una beca deportiva. Por suerte para él, pudo elegir lo segundo y tomó la decisión de permanecer relativamente cerca de casa y asistir al Boston College. Carrera universitaria. Romanowski tardó mucho en demostrar que se merecía con creces un puesto en el campo y en convertirse en titular en su temporada de primer año. Desafortunadamente, el registro de estadísticas para las posiciones defensivas no era tan detallado como lo es hoy en día, por lo que, para los apoyadores, las intercepciones eran la única estadística importante que se llevaba. En su primer año, en los 11 partidos que jugó, Boston College comenzó el año clasificado como el 19º mejor equipo del país y tuvo una racha muy impresionante a lo largo de la temporada regular, incluyendo victorias sobre Alabama, clasificado en el 9º lugar, y Miami, clasificado en el 12º. Terminaron la temporada regular con un récord de 9-2, lo que les valió un lugar en el Cotton Bowl, donde los Eagles se enfrentaron a los Houston Cougars. No fue un partido muy reñido, ya que el Boston College se impuso por 45-28. Los Eagles perdieron mucho talento de cara a la temporada de 1985, lo que les llevó a comenzar el año sin estar siquiera clasificados a pesar de su impresionante racha en 1984. Esta fue una temporada muy olvidable en la que terminaron con un mísero récord de 4-8. Romanowski terminó el año con solo una intercepción, pero esta no era un área en la que su valor realmente brillara. Ya se estaba consolidando como un linebacker increíblemente contundente, que infundía miedo en sus oponentes. Habló sobre la diferencia en su mentalidad en la universidad en comparación con la de sus compañeros de equipo, diciendo: tras mis amigos salían hasta las 4 o 5 de la mañana. Los autoimpuestos estaban diseñados para garantizar un mínimo de 8 horas de sueño. Las cosas dieron un giro para los Eagles en su tercer año. Aunque no pudieron colarse en el ranking de los 25 mejores hasta después de que la temporada llegara a su fin, coronaron su año con una victoria por 27-24 en el Hall of Fame Bowl sobre los Georgia Bulldogs, clasificados en el puesto 17. Romanowski también estableció un récord personal con 4 intercepciones en esta temporada. En la temporada de 1987, el último año de Romanowski, College sufrió un importante retroceso. Aunque su linebacker estrella aún fue capaz de registrar 2 intercepciones y recibió los honores del segundo equipo All-American, él solo no pudo llevar al equipo. Los Eagles lucharon para lograr un récord de 5-6. Carrera universitaria de Romanowski terminó con una derrota por 45-17 ante Syracuse. Draft. A pesar de que su etapa en el Boston College terminó con un sabor amargo, Romanowski hizo más que suficiente para demostrar que era un talento de nivel NFL y además un prospecto de élite. Saba apuros fue uno de los puntos brillantes constantes en la plantilla de los Eagles. Incluso en sus años
años de declive. Era el prototipo de lo que los equipos buscaban en un linebacker durante esa época. Peaba fuerte y que no tenía absolutamente ningún respeto por la vida humana en el campo. Además de esto, había demostrado durante su etapa en el Boston College que también podía defenderse por sí mismo en la cobertura de pases. En la tercera ronda del draft de la NFL de 1988, con la selección número 80 en general, los San Francisco 49ers seleccionaron a Romanowski. Esta fue una de las mejores cosas que le podían haber pasado a un jugador joven en esa época. Aunque al principio sería difícil ganarse un puesto en el campo, los 49ers estaban en pleno apogeo de su dinastía, con futuros miembros del Hall of Fame en ambos lados del balón. Muchos de ellos ya habían demostrado ser jugadores muy maduros que servirían como mentores increíbles. Carrera en la NFL. Sin embargo, aunque la defensa de los 49ers contaba con mentores increíbles como Ronnie Lott, también contaba con uno de los pocos jugadores de esta época con una reputación aún más notoria que la de Romanowski, Charles Haley. Haley era un loco tanto dentro como fuera del campo, alguien conocido por convertir la vida en un infierno tanto para sus compañeros de equipo como para sus oponentes. Antes incluso de jugar una sola jugada en la NFL, Romanowski ya era el blanco de Haley. Él mismo relató esta historia, que comenzó con tormentos y terminó en una pelea, diciendo, él elegía a un novato para meterse con él. Cuando llegaban al campamento de entrenamiento, se les echaba encima, llamaba de todo y los atormentaba. Me tocó a mí en 1988. Yo era el elegido. De un día de escuchar esto, porque estaba tanteando el ambiente y más o menos haciéndole caso omiso, al segundo día le dije, está bien Charles, salgamos afuera. Reír y a bromear. Al tercer día, salgamos afuera, vamos a resolver esto rapidito. Te prometo una cosa, solo habrá un tipo que regrese y no serás tú. El quinto día, estábamos en el campo de entrenamiento haciendo equipos especiales. Estábamos haciendo ejercicios de despeje y él salió solo para molestarme. Se alineó frente a mí, cruzó la línea, me agarró y no me dejaba moverme. Me retorcí, pero no pude escapar. Le agarré la máscara, le di 5 golpes y lo derribé. Nunca volví a tener otro problema. No tuve que lidiar con eso nunca más. Esta determinación y falta de miedo llevaron a Romanowski a jugar en los 16 partidos de la temporada regular de su temporada de novato, incluso ganándose un puesto de titular a mitad de año, siendo titular en 8 partidos. En la semana 11 pudo haber tenido el partido más impactante de su carrera, pero no de la forma que uno esperaría. Durante el partido, el ala cerrada de los Raiders de Los Ángeles, Ethan Horton, lo empujó por la espalda después de una jugada. Al día siguiente, durante una sesión de análisis de video, tras ver esto, Ronnie Lott apagó el proyector, encendió las luces y comenzó a reprender a Romanowski, diciéndole, este es un juego de respeto. Que alguien haga eso otra vez, iré yo mismo por ti. Hizo algo en el linebacker y casi de la noche a la mañana se convirtió en un psicópata en el campo. Desde golpes duros hasta iniciar peleas, nada era demasiado para Romanowski. Jugar así de libre lo convirtió también en un jugador más impactante. En el Super Bowl, realizó una intercepción que posiblemente salvó el partido en la victoria por 20-16. Terminó su campaña de novato con 53 tacleadas y 3 balones sueltos forzados. Incluso en los entrenamientos, Romanowski no tenía botón de apagado. Todo el primer entrenamiento con equipo de la temporada de 1989 diciendo, acababa de sacudir muy fuerte a Roger Craig en nuestro primer entrenamiento con equipo del año. Romo, ¿qué carajo te pasa? Roger me gritaba mientras se levantaba del suelo. Era mi segundo año con los 49ers. Ahora bien, hay que recordar que se trataba de Roger Craig, el legendario corredor All-Pro, y yo solo era un joven seleccionado en la tercera ronda del draft que intentaba ganarse un puesto de linebacker titular. Me puse frente a él, casco contra casco. Prepárate, porque voy a darlo todo el día. Prácticamente echaba espuma por la boca, llevándome a un lugar oscuro por el deporte que amaba. Roger me miró, a este joven linebacker, con una mirada de loco en los ojos, un poco atónito. Creo que pensó que me había vuelto loco. La cosa es que no me había vuelto loco. A pesar de esta nueva intensidad, Romanowski seguía luchando por mantener un puesto de titular, siendo titular en 4 de los 16 partidos que jugó. Registró una intercepción, un balón suelto forzado, un sack y 53 tacleadas en la temporada, demostrando una vez más ser una pieza útil en la defensa de élite. Francisco ganó su segundo Super Bowl consecutivo, esta vez con una victoria dominante de 55-10 sobre los Denver Broncos. En 1990, Romanowski finalmente tuvo su oportunidad y se ganó el puesto de titular a tiempo completo. Logró 79 tacleadas y un sack en la temporada. Niners parecían estar bien encaminados hacia otro Super Bowl, terminando la temporada regular con un récord de élite de 14-2. Sin embargo, en el campeonato de la NFC, sufrieron una sorpresa ante los New York Giants, cayendo por un marcador final de 15-13. En este partido contra los Giants, uno de los momentos más infames de Romanowski ocurrió en el fondo de una pila. Intentaba quitarle el balón al corredor de los Giants, Meggett. Frustrado por no poder soltar el balón, Romanowski recurrió a agarrar
uno de los dedos de Meggett y doblarlo hacia atrás con tanta fuerza que se lo rompió. Siguió siendo el linebacker externo derecho titular de San Francisco durante las siguientes 3 temporadas, sin perderse ni un solo partido. Durante este periodo, mostró una intercepción, 3 balones sueltos forzados, 3 capturas y 260 tacleadas. Sin embargo, los 49ers no pudieron revivir el éxito en el Super Bowl que habían tenido durante sus 2 primeros años en la liga. A pesar de ello, Romanowski ya se estaba haciendo un nombre como uno de los apoyadores más contundentes de la liga, pero esto también vino acompañado de la reputación de ser un jugador sucio. Al parecer, durante su etapa con los 49ers, al inicio de un partido contra los Minnesota Vikings, amenazó al receptor abierto del Hall of Fame de los Vikings, Chris Carter, con lesionarlo. Entonces una recompensa por la cabeza del linebacker, diciéndoles a sus linieros ofensivos que si lograban que Carter saliera ileso del partido, haría la cena. Intensidad que hizo de Romanowski el jugador que era también pudo haber sido la razón por la que su etapa en San Francisco llegó a su fin. Al parecer, enfurecía a sus compañeros de equipo por dar golpes bajos a Jerry Rice en los entrenamientos de los 49ers. Rice era el rostro de la franquicia y el mejor receptor abierto que ha visto el deporte. Arriesgar su salud era algo que el equipo no podía permitirse. Día del draft de 1994, Romanowski fue traspasado a los Philadelphia Eagles a cambio de una selección de segunda y sexta ronda. El cambio de aires no modificó en lo más mínimo el estilo de juego de Romanowski. En la segunda semana de la temporada de 1995, fue expulsado por primera vez en su carrera. Esto se debió a que pateó en la cabeza varias veces al fullback de los Arizona Cardinals, Larry Centers. Además de esto, también recibió una multa de $4,500. A pesar de ello, seguía jugando a un alto nivel. Filadelfia logró llegar a la ronda divisional en la temporada de 1995. Sin embargo, no logró clasificarse para la postemporada en el último año de Romanowski con el equipo. Durante sus 2 años con el equipo, acumuló 4 intercepciones, 2 balones sueltos forzados, 3,5 capturas y 129 tacleadas. A la temporada de 1996, Romanowski se unió a su tercer equipo, los Denver Broncos. Encajó a la perfección y rápidamente se estableció como un pilar de la defensa de Denver. En su temporada inaugural con los Broncos, registró 3 intercepciones, 3 capturas y 77 tacleadas. Esto le valió su primera participación en el Pro Bowl de su carrera. Pero la temporada terminó con un sabor amargo, ya que fueron sorprendidos en la ronda divisional de los playoffs por los Jacksonville Jaguars con un marcador final de 30-27. La temporada siguiente, Romanowski se vio envuelto en un problema considerable con la liga. No importaba lo que estuviera en juego, si Romanowski estaba en el campo, iba a por todas. El primer incidente ocurrió en un partido de pretemporada, una época del año en la que la mayoría de los jugadores están recuperando la forma y calentando motores para la temporada, tras que otros luchan por evitar ser descartados. Sin embargo, Romanowski propinó un golpe de casco contra casco al mariscal de campo de los Carolina Panthers, Kerry Collins, que le rompió la mandíbula. Más adelante en la temporada, en un partido del Monday Night Football contra los San Francisco 49ers, las cámaras captaron a Romanowski escupiendo al receptor abierto rival John Togote Stokes en respuesta a sus burlas. A pesar de las sanciones que recibió a lo largo de la temporada, siguió jugando a un alto nivel, trando una intercepción, un balón suelto forzado y 70 tacleadas. Romanowski fue una pieza clave en la trayectoria hacia los playoffs que culminó con una victoria por 31-24 sobre los Green Bay Packers en el Super Bowl. Esto le dio a Romanowski el tercer anillo de su carrera. En 1998, Bowl con 2 intercepciones, balones sueltos forzados, 5 capturas y 72 tacleadas. Además, Denver volvió a llegar al Super Bowl, esta vez para enfrentarse a los Atlanta Falcons. Los no tuvieron que sudar la gota gorda y ganaron cómodamente su segundo Super Bowl consecutivo con un marcador final de 34-19. Al año siguiente, Romanowski siguió en los titulares, pero esta vez no fue por sus apariciones en el Pro Bowl ni por sus victorias en el Super Bowl. En cambio, se volvió loco en un partido contra los Kansas City Chiefs. Realizó 3 golpes ilegales y también lanzó un puñetazo al ala cerrada del Hall of Fame, Tony González. Esto le costó $42,500. Más adelante en la temporada, contra los New York Jets, fue multado con una cantidad no revelada por lanzar un balón a Byron Cox, peándolo en la ingle. Siguió jugando 2 años más con los Broncos antes de solicitar ser liberado del equipo, una solicitud que le concedieron. Romanowski no tardó en encontrar un nuevo hogar, permaneciendo en la AFC Oeste al firmar con los Oakland Raiders. A pesar de tener 36 años en su primera temporada en Oakland, seguía siendo el mismo jugador. En un partido contra los Tennessee Titans, le arrancó el casco al corredor Eddie George. Fue un forcejeo entre ambos. Los Raiders lograron llegar al Super Bowl, donde se enfrentaron a los Tampa Bay Buccaneers. Sin embargo, su defensa
defensa no pudo contener a los Bucks y cayeron por un marcador final de 48-21. Aunque se acercaba a los 40 años, Romanovsky tuvo un gran comienzo en la temporada 2003, acumulando 2 capturas en 3 partidos. Pero un altercado en un entrenamiento acabó no solo con su carrera, sino también con la de un compañero de equipo. Un final polémico para su carrera. Dicen que las viejas costumbres nunca mueren. En uno de sus primeros entrenamientos de su carrera en la NFL, se enzarzó en una pelea a puñetazos con Charles Haley, y resulta casi poético que su carrera terminara efectivamente con una pelea a puñetazos en un entrenamiento. Existen varios relatos contradictorios sobre cómo se desarrolló la pelea. Romanovsky afirma que él solo respondió después de que lo empujaran por la espalda, mientras que Ryan Prince, otro compañero de equipo, afirmó que Romanovsky lanzó el primer puñetazo, que le arrancó el casco a Marcus Williams. Casco cayó, lanzó un segundo puñetazo que acabó con 2 carreras en la NFL. El golpe dio en el blanco, alcanzando a Williams en el ojo. Esto terminó aplastándole la cuenca del ojo e incluso le causó daño cerebral. Las acusaciones que lo persiguen tras su retiro. Tras su retiro de la liga, salió a la luz una noticia importante que comenzó a explicar el porqué. En 2003, la lista de clientes del laboratorio de esteroides de diseño Balco, en el área de la Bahía, comenzó a aparecer en la prensa. Romanovsky figuraba en la lista de supuestos clientes. Ya se sabía que Romanovsky tenía una farmacia de suplementos que tomaba a diario, consumiendo 100 pastillas al día y gastando $200,000 al año. Sin embargo, nadie sabía qué componía ese brebaje, que los esteroides formaban parte de ese cóctel. Terminó admitiendo el uso de esteroides, pero solo dijo que el consumo se produjo entre las temporadas de 2001 y 2003. Además del uso de esteroides, otra explicación para los numerosos incidentes a lo largo de la carrera de Romanovsky podría ser el constante traumatismo craneal que sufrió. Él y su esposa enfrentaron cargos por fraude de medicamentos recetados por esto, pero más tarde fueron retirados. Pasó 17 años en la liga y al hablar del desgaste de su cuerpo dijo: "El final se acercaba y eso me asustaba. Las conmociones cerebrales se acumulaban. Cada vez que le daba un buen golpe a alguien me quedaba aturdido, confundido. Mi memoria empezaba a fallarme". Calculó que había sufrido casi 20 conmociones cerebrales a lo largo de su carrera, mientras que hoy en día 3 o 4 conmociones serían suficientes para poner fin a una carrera. Una vez que su etapa en la liga llegó a su fin, se enfrentó a acusaciones de racismo después de publicar un tuit, ahora eliminado, en el que decía: "Nunca durarás en la NFL con esa actitud. El mundo no gira a tu alrededor, chico". Nunda Cam Newton más tarde lo aclaró en Twitter con una publicación que decía: "Tranquilos todos, lo que quería decir es que tiene que madurar". Posteriormente, dio una conferencia de prensa en la que aclaró aún más su declaración original y se disculpó. Llevó a muchos a desenterrar sus confrontaciones pasadas y sobre todo el incidente en el que escupió a J. Jobba Stokes. A pesar de sus controversias tanto dentro como fuera del campo, Romanovsky seguía siendo un nombre popular y terminó participando tanto en videojuegos como en películas. Apareció en la gran pantalla en The Longest Yard, Shooting Gallery, Warmers, Winers, Get Smart, Time Stories, Jack and Jill y Blended. Además, apareció en la portada de Blitz, The League. También fundó una empresa de suplementos nutricionales, Precision 53, One Racing, de la NASCAR. Por último, fue coautor de una autobiografía, Romo: My Life on the Edge, Living Dreams and Slaying Dragons. Se ha mantenido cerca del fútbol americano, desempeñándose como coordinador defensivo en la escuela secundaria Piedmont High School. Además, ha buscado regresar a la NFL como entrenador, postulándose para ser el entrenador en jefe de los Denver Broncos en 2009 y más tarde, siendo considerado como el preparador físico de los Washington Commanders. Tras su retiro, sus finanzas se descontrolaron rápidamente. Tuvo que pagar $415,000 a Marcus Williams debido al puñetazo que puso fin a la carrera del ala cerrada. En 2024, entró en quiebra tras ser demandado por el Servicio de Impuestos Internos, IRS, por más de $15 millones en impuestos atrasados. Hoy en día, Bill Romanovsky es considerado uno de los jugadores más sucios de la historia de la NFL. ESPN lo clasificó como el 5º jugador más sucio en la historia de los deportes de equipo profesionales. Sin embargo, su impacto y dedicación al juego son incuestionables. Terminó su carrera de 16 años con 1,118 tacleadas, 9.5 capturas, 19 balones sueltos forzados, 18 intercepciones y un pick six. Fue seleccionado 2 veces para el Pro Bowl y disputó 4 Super Bowls. Ocupa el 7º lugar de todos los tiempos en partidos de playoffs jugados, el 56 oro en tacleadas combinadas y el 107 oro en balones sueltos forzados. Romanovsky era un psicópata con un deseo inigualable de demostrar su valía a todos los niveles. Jugó 243 partidos consecutivos, un récord de la NFL en aquel entonces. Era la definición misma de un hombre de hierro y aunque tenía muy mal genio, era un talento
talento de élite. Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios y antes de irte no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a NFL Rivals para no perderte los próximos.